2 hombres a la vez. Ella puede soportarlo. Si pagan bien, pueden hacer lo que quieran. Esas eran las palabras que escuchaba de mi padre cada vez que me vendía. Hace poco, alguien me preguntó si tenía algún recuerdo hermoso de mi infancia. Bajé la mirada al suelo, rebuscando en mi memoria, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que brillara como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero no apareció nada dulce. Lo que emergió fue un recuerdo pesado como el plomo. El día en que una de las chicas del burdel agarró mi brazo y me arrastró al baño para esconderme de un cliente que preguntaba por la niña bonita de cabello largo. En ese momento, yo solo tenía 12 años. Ella me empujó a un rincón, cerró la puerta con llave y susurró: «Silencio, Natalia, solo por hoy. Mañana tu padre lo olvidará». Pero él no lo olvidó. Al día siguiente, me dio un vestido nuevo y dijo: «Ahora te toca a ti ser la estrella». Y lo entendí. Yo era la estrella de un lugar donde nadie quería brillar. Mi nombre es Natalia Monteiro. Tengo 81 años y vengo de Itaguazú, un pequeño pueblo en el interior de Espíritu Santo, Brasil. Hoy voy a contarte algo que he guardado en secreto durante décadas, una historia que nadie conoce por completo. Solo aquellos que la han vivido pueden entenderla. No quiero llevarme esta historia a la tumba. Si esta anciana sigue viva, es porque tengo algo que decir. Y si estás escuchándome, por favor deja un me gusta, porque lo que viene a continuación no es una bonita historia sobre una infancia feliz. Es el comienzo del fin. Cuando era niña, todos decían que era la chica más hermosa del pueblo. Y sabes, Itaguazú no carecía de chicas encantadoras, pero yo, con mis grandes ojos redondos, mi cabello negro y sedoso, que llegaba hasta la cintura, y una piel que mi madre decía que parecía de porcelana, siempre atraía las miradas, incluso cuando no quería. Las vecinas detenían a mi madre en el mercado solo para decir: «Dios mío, esta niña es tan hermosa, parece una muñeca». Y mi madre, llena de orgullo, ajustaba el lazo en mi cabello y respondía: «Es mi princesita». Mi madre, ay, Vanessa, era una mujer fuerte pero tan dulce que incluso el pan que horneaba parecía más suave. Cosía para otros, hacía pan de queijo para vender frente a la casa y aún encontraba tiempo para enseñarme a bordar. Su delantal olía a lavanda y café recién hecho. Si cierro los ojos ahora, todavía puedo sentir ese aroma. Mi padre era completamente diferente. Gustavo Monteiro, dueño de un bar. Pero no solo eso, todos sabían que su bar, ubicado junto a la carretera principal, no era solo un lugar para beber. Lo que sucedía en la parte de atrás era un secreto que todo el pueblo entendía tácitamente. Mujeres bailando, hombres bebiendo, dinero girando. Mi madre fingía no verlo. Conmigo, él siempre fue más parco que cariñoso. Nunca me pegó, pero tampoco me abrazó. Solo decía: «Una niña bonita como tú debe comportarse correctamente». Y yo obedecía, porque mi madre me protegía del mundo entero. Mientras ella vivía, nunca puse un pie en ese lugar. No veía a las chicas, no escuchaba la música, iba a la escuela, volvía a casa, ayudaba a mi madre, leía libros prestados por mi maestra. Mi vida era sencilla, pero segura.
Solo era una niña bonita de un pueblo pequeño, con sueños más grandes que mi propio nombre. Pero todo cambió, amigo mío. La vida no avisa. Cuando planea desgarrarte en dos, fue un jueves. Acababa de cumplir 9 años. Ese día, mi madre estaba extraña. Estaba pálida, respiraba con dificultad, sudaba frío. Pensé que solo era un resfriado. Ella dijo que era cansancio, pero cuando se desplomó en el suelo de la cocina, con el trapo aún en la mano, supe que era grave. Corrí, grité. Mi padre entró como una tormenta. Llamaron al médico del pueblo, pero ya era demasiado tarde. Un problema cardíaco, dijeron después. Recuerdo todo como si hubiera pasado ayer. El suelo de la cocina, la sangre en la esquina de la frente de mi madre, el silbido de la tetera, como si el mundo entero se hubiera vuelto loco conmigo. No lloré en el funeral, solo miré el ataúd, como si estuviera viendo un abismo sin fondo. El agujero en mi corazón nunca se cerró. Después de la muerte de mi madre, la casa se volvió muda. Ya no había olor a lavanda ni puntadas de bordado en las cortinas. Mi padre se volvió aún más extraño. Hablaba menos, bebía más, salía temprano y regresaba tarde. Y yo estaba perdida. Una niña bonita, sí, pero sola. Sola hasta el dolor. Las vecinas seguían diciendo, esta niña es una joya. Y yo quería gritar, ¿de qué sirve ser bonita si nadie realmente me ve? El día que mi padre me llevó al burdel, dijo que solo era para que viera cómo era el mundo real. Qué amable, ¿verdad? Mientras mis compañeros de clase aprendían a conjugar verbos, yo aprendía a distinguir el lápiz labial rojo del que se usa para cubrir moretones. Me despertó temprano, me dio un vestido rosa con encaje y dijo, solo vas a hacer compañía a las chicas, nada más. Yo, inocente, le creí. Llevé mi cuaderno de dibujo, algunos lápices de colores, pensando que me sentaría todo el día a dibujar flores mientras él se ocupaba de asuntos de adultos. No sabía que las flores allí solo se usaban para adornar el cabello de mujeres que ya no tenían paciencia para creer en el romance. Cuando llegué, las chicas me miraron con una mezcla de sorpresa y lástima, una mirada de compasión escondida detrás de una sonrisa. Una de ellas, Leticia, me llamó la muñequita del jefe. Sonreí, pensando que era un término cariñoso. Ahora sé que solo era una forma de decir, pobrecita, otra niña más entrando al circo. La casa era llamativa por fuera, llena de colores, pero por dentro era otra historia. Alfombras gastadas, olor a perfume barato mezclado con tabaco y una tristeza que se adhería a las paredes como moho. La música sonaba todo el día, pero nadie bailaba por alegría. Bailaban porque si se detenían, no tendrían nada. Me sentaba en un rincón hecha un ovillo. Las chicas me daban caramelos, me acariciaban el cabello, me llamaban la princesita de la casa. Y yo, con solo 9 años, me sentía genial por ser tratada como una adulta. Hasta que un día escuché a una susurrar a otra, cuando cumpla 12, será un éxito. Éxito. Como si yo fuera un producto con fecha de caducidad. Poco a poco me convertí en una presencia fija allí. Mi padre me llevaba cada fin de semana para que no estuviera sola en casa.
Eso decía a los demás, pero no era verdad. Le gustaba presumirme. Le gustaba cuando sus amigos decían: «Esta niña será un problema cuando crezca». Y él reía, como si ya tuviera un plan. Las chicas me trataban bien, pero era una bondad teñida de miedo, como cuando hablas con el perro del vecino para que no te muerda. Me trenzaban el cabello, me pintaban las uñas, me ponían apodos tiernos, pero en el fondo de sus ojos había cansancio, el cansancio de quienes habían visto a demasiadas niñas convertirse en mujeres sin desearlo. Un día, Karin dejó escapar: «Deberías estar jugando con muñecas, Natalia, no aquí escuchando cosas de adultos». Pero mi padre apareció en la puerta y ella se calló de inmediato. Se dio la vuelta, atendió a un cliente con una sonrisa que solo Dios sabe de dónde sacó. Con el tiempo empecé a entender que allí nada era real. El ruido era una máscara, el maquillaje una armadura, las sonrisas un escudo. Y yo era la mascota del circo, la princesita del jefe, la niña que todos sabían que un día se transformaría en algo diferente. Mi padre decía que estaba aprendiendo temprano, que eso era mejor porque la vida no era fácil. Yo solo escuchaba, porque responder en ese mundo era buscar desaparecer. Y en medio de todo, poco a poco me convertí en lo que él quería. Me sentaba derecha, sonreía con cortesía, saludaba a los clientes que llegaban. Algunos preguntaban si era la hija del jefe, otros decían: «¿Cuánto falta para que sea una jovencita?». Y yo, sin entender del todo, apretaba los puños bajo la mesa, fingiendo no escuchar. Pero los niños sienten, ¿sabes? Sienten cuando la atención viene con intenciones, cuando una mirada pesa más de lo necesario. Y yo empecé a sentir demasiado. Nadie hacía nada, porque allí todos estaban ocupados fingiendo que el mundo era normal. Si lloraba, me decían: «Las princesas no deben arruinar su maquillaje». Incluso cuando el maquillaje era solo una ilusión. Pero un día, un hombre llegó y no me miró como los demás. No se rió de mi ropa, no hizo comentarios sobre mi cuerpo, solo me preguntó si me gustaba dibujar. Y ni siquiera pude responder porque fue la primera vez que alguien quiso saber qué me gustaba. Ese día, algo dentro de mí se rompió, aunque no supe ponerle nombre hasta mucho después. Fue como si el mundo, que alguna vez tuvo colores suaves y promesas, se transformara en un lugar lleno de sombras y silencios pesados. Mi padre me llevaba al burdel cada fin de semana y yo, con mi vestido rosa y mi cuaderno de dibujo, todavía pensaba que solo iba a hacer compañía. Pero las miradas de las chicas, los susurros, las sonrisas forzadas de ellas, me decían algo diferente. Ellas sabían algo que yo aún no entendía. Sabían que el tiempo que me quedaba como niña estaba en cuenta regresiva, que la belleza que todos alababan no era un regalo, sino una maldición. El burdel era un mundo aparte, con reglas que nadie explicaba, pero que todos seguían. Por fuera era una casa pintada de colores vivos, con luces parpadeantes que parecían invitar a una fiesta. Por dentro era un laberinto de tristeza disfrazada. El suelo de madera crujía bajo cada paso. Las cortinas olían a polvo y a perfume barato. El aire estaba cargado de algo que no podía nombrarse, pero que se filtraba en la piel. La música sonaba sin parar, pero no para alegrar,
cubría los silencios, ahogaba los pensamientos. Las chicas bailaban, sonreían, servían tragos, pero sus ojos contaban otra historia, una historia de sueños rotos, de noches interminables, de cuerpos que ya no les pertenecían. Yo me sentaba en un rincón, hecha un ovillo, abriendo mi cuaderno de dibujo, trazando flores que nunca había visto en la vida real. Las chicas me trataban con una mezcla de ternura y distancia. Me daban caramelos, me trenzaban el cabello, me llamaban princesita, pero sus caricias eran apresuradas, como si temieran que alguien las viera. Leticia, la más veterana de allí, siempre tenía una palabra amable, pero sus ojos estaban cansados, como si hubieran visto pasar por esa puerta a demasiadas versiones de mí. Carine, más joven, más directa, a veces se soltaba frases que me hacían temblar. No dejes que te toquen, Natalia, eres muy pequeña. Pero cuando mi padre aparecía, ella bajaba la cabeza y se callaba. Mi padre, Gustavo, era el rey de ese mundo. Caminaba por el burdel con la confianza de quien sabe que todo le pertenece. Los hombres le daban palmadas en el hombro, las chicas lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. Y yo era su trofeo. Me hacía desfilar frente a los clientes, ponía su mano en mi hombro y decía: «Miren a mi niña, ¿no es lo más hermoso que han visto?». Ellos reían, hacían comentarios que no entendía, pero que me hacían apretar los dientes. Yo sonreía, porque eso era lo que esperaban. Sonreír, ser bonita, ser obediente, pero dentro de mí algo se estaba resquebrajando. Con el tiempo, dejé de ser solo la niña que acompañaba. Me convertí en parte del espectáculo. Mi padre me obligaba a sentarme cerca del escenario, me pedía que saludara a los clientes, que les sirviera tragos si él estaba ocupado. Algunos me miraban con curiosidad, otros con ojos más oscuros. «¿Cuántos años tiene esta niña?», preguntaban. Y mi padre, con una sonrisa que helaba mi sangre, respondía: «Todavía es una flor, pero pronto florecerá». No entendía del todo, pero sentía el peso de esas palabras como si me ataran con cadenas invisibles. Las chicas trataban de protegerme a su manera. Me mantenían ocupada, me daban tareas pequeñas, doblar servilletas, limpiar vasos, cualquier cosa para que no estuviera demasiado cerca de los hombres. Pero sus esfuerzos eran como intentar detener una tormenta con las manos. Mi padre tenía planes para mí y nadie podía cambiar eso. Una noche escuché a Leticia susurrar a Karine: «Es demasiado pequeña, no deberían dejarla meterse en esto». Karine suspiró: «¿Y quién lo va a impedir? Aquí nadie se atreve a decirle que no al jefe». Me quedé quieta, fingiendo no escuchar, pero esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Cuando cumplí 12 años, ya no era la muñequita del burdel. Era una presencia constante, como un adorno viviente. Me ponían ropa más ajustada, me maquillaban con colores que no entendía. «Para que parezcas mayor», decía mi padre. Yo obedecía, porque no sabía qué más hacer, pero cada vez que me miraba al espejo, veía a una extraña, una niña con los ojos de una mujer que ya no creía en nada. Las chicas seguían siendo amables, pero sus sonrisas eran más forzadas, sus palabras más cuidadosas. Sabían que mi momento se acercaba, que pronto dejaría de ser la sombra que se queda en el fondo. Un día
El burdel estaba más lleno de lo habitual. La música retumbaba. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y risas falsas. Yo estaba en mi rincón, dibujando, intentando volverme invisible. Pero entonces, un hombre, un cliente nuevo con dinero y arrogancia, se acercó al mostrador y dijo, con una voz que superaba el ruido: ¿Dónde está la niña de cabello largo, la más bonita, la que parece una muñeca? El tiempo pareció detenerse. Las chicas se quedaron inmóviles. Mi padre fingió no escuchar, pero apretó su vaso de licor con tanta fuerza que pensé que se rompería. Antes de que pudiera verme, Karin tomó mi brazo. «Vamos, Natalia, ahora mismo», dijo, con una voz tan urgente que me asustó. No preguntó, no explicó. Me arrastró hacia atrás, abrió la puerta del baño, me empujó dentro y la cerró con llave. Me acurruqué en un rincón, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Karine se inclinó a mi altura. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y rabia. «Silencio», susurró. «Solo por hoy. Mañana tu padre lo olvidará». Pero yo sabía que no lo olvidaría. Sabía que ese hombre, con su voz grave y su mirada hambrienta, no era el primero ni sería el último. Me senté allí, en el suelo frío, escuchando los sonidos apagados de la fiesta. Cada risa, cada grito, era como un puñetazo en el estómago. Sabía que Karin no me escondía solo para protegerme. Lo hacía para retrasar lo inevitable. Pasaron horas. El baño olía a jabón barato y a humedad. Me abracé las rodillas, tratando de no pensar, de no sentir. Cuando finalmente se abrió la puerta, era Karine. «Se fueron», dijo, con la voz temblorosa. Me ayudó a levantarme, me limpió la cara con un paño húmedo. No dijo más, pero su silencio lo dijo todo. Me llevó de vuelta al burdel, que ahora estaba más tranquilo. Mi padre ni siquiera me miró, solo dijo: «Es tarde, ve a dormir». Pero al día siguiente trajo un vestido nuevo, rojo, bordado con hilo dorado, que brillaba bajo la luz. Olía a tela nueva, a caro, a algo que nunca había tenido. Me lo dio envuelto en papel de regalo, como si fuera un premio. «Ahora te toca a ti ser la estrella», dijo con una voz tan tranquila que me erizó la piel. Lo entendí todo. La palabra estrella no era un cumplido, era una sentencia. En ese lugar, brillar significaba apagarse más rápido. Me quedé inmóvil, sosteniendo el paquete, sintiendo un nudo en el estómago, pero me lo puse, porque decir no allí no era una opción. Nunca lo había sido. Leticia vino a ayudarme a prepararme. Me puso lápiz labial, me arregló el cabello, ajustó la cintura del vestido hasta que apenas podía respirar. «Sonreír ayuda», susurró a mi oído, «aunque sea falso», y sonreí, una sonrisa torcida, con sabor a sangre en la garganta. La música ya sonaba cuando bajé las escaleras. Las luces parpadeaban. El aire estaba cargado de olor a licor y a sudor. Las chicas se detuvieron al verme. Algunas disimularon, otras apretaron los labios. Nadie dijo nada. Mi padre estaba junto al escenario, con una camisa blanca impecable, el cabello peinado hacia atrás, un vaso de licor en la mano. Cuando me vio, sonrió con la sonrisa de un comerciante, amplia, orgullosa, fría. Me hizo un gesto para que subiera al escenario, como si yo fuera una marioneta. Y allí, frente a todos,
golpeó su vaso contra la mesa y gritó: «Señores, mañana por la noche tendremos un evento especial, una subasta». Todos rieron a carcajadas, aplaudieron, y yo, paralizada, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «El premio, amigos míos», continuó, señalándome como si fuera un objeto en una vitrina, «es esta belleza». Los hombres levantaron sus vasos, hicieron comentarios, brindaron, pero nadie explicó que era una subasta. Nadie dijo qué significaba ser el premio. Yo, ingenua como solo una niña puede serlo, pensé que tal vez era un juego, una actuación, un baile. Nadie tuvo el valor de decirme la verdad. Ni Leticia, ni Karine, ni ninguna de las chicas que alguna vez prometieron protegerme. Bajaron la cabeza, fingiendo no escuchar. Una incluso lloró, pero se dio la vuelta. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, aún con el vestido puesto, el lápiz labial corrido, la mente llena de preguntas. ¿Por qué nadie me explicaba? ¿Por qué nadie me sacaba de allí? Pero la respuesta era simple, porque en esa casa nadie podía salvar a nadie. El amanecer llegó con un silencio que gritaba. El burdel, que por la noche era un torbellino de sonrisas falsas y luces parpadeantes, ahora estaba en calma, oliendo a cerveza rancia y promesas rotas. El vestido rojo perfectamente planchado y perfumado descansaba sobre una silla como un regalo de graduación, pero no era una graduación, era el comienzo de convertirme en mercancía. Miré el vestido durante horas, como si la tela pudiera morderme. Ningún botón podía cerrar lo que sentía, pero en ese lugar las emociones no tenían voz. La única emoción permitida era la obediencia. Abajo todo comenzaba temprano. Mi padre, Gustavo, iba de un lado a otro, dando órdenes como si estuviera organizando un baile real. Cada detalle importaba: la iluminación, la música, incluso el tipo de vaso para beber, porque según él, esto era un evento especial, un espectáculo que todo el pueblo recordaría para siempre. Nadie hablaba conmigo. Me preparaban como si fuera una vitrina viviente. Maquillaje, peinado, perfume, todo hecho con cuidado, pero sin una palabra. Nadie dijo: «todo estará bien». Nadie me abrazó. Estaba en medio de una habitación llena de peines y lápices labiales, pero me sentía invisible. Entendí en ese momento lo que significaba ser devorada por un lugar. A última hora de la tarde me pusieron el vestido. Las manos de Leticia temblaban mientras ajustaba el vestido, pero fingía que no pasaba nada. «Ya casi está, muñeca», dijo con una voz dulce, que solo surge cuando el alma ya no tiene fuerzas para gritar. No tuve el valor de preguntar nada. Ella tampoco tuvo el valor de mentir. Bajé las escaleras con pasos ensayados, tratando de ignorar que cada escalón era como un empujón hacia el abismo. Cuando entré al burdel, todas las miradas se posaron en mí al mismo tiempo. Hombres con relojes caros, sonrisas vacías, manos sudorosas. Hombres que había visto toda mi vida, entrando y saliendo de esta casa como si fueran a misa, pero esa noche estaban aquí por mí. Mi padre tomó el micrófono con la naturalidad de quien ha hecho esto 1000 veces, aunque nunca con su propia hija. «Hoy, amigos, es una noche de celebración», anunció.
Una subasta especial, un momento único. El público aplaudió, gritó, rió a carcajadas. Esta flor rara continuó, señalándome como si fuera un objeto de lujo en una vitrina. Será para quien ofrezca el precio más alto. Una noche con ella, un privilegio exclusivo. Levantaron sus vasos, aplaudieron. Los que alguna vez me vieron aprender a caminar, aplaudían como si estuvieran viendo un circo. Yo estaba en medio de una línea invisible, fingiendo no escuchar, pero cada palabra suya era como una puñalada. Era la niña, era el premio, era la estrella, pero nunca su hija. La subasta comenzó. Las ofertas llegaban como latigazos. El precio subía rápido, acompañado de risas o gestos exagerados. Algunos gritaban cifras altas solo por diversión, como si fuera un juego. Otros hacían señas discretas, con ojos calculadores. Mi padre, de camisa blanca, vaso de licor en mano, sonreía como un ganadero orgulloso. Cada vez que salía una nueva oferta, asentía y decía: así se hace, como si yo fuera una inversión. En la tercera ronda, un hombre mayor, de rostro curtido y mirada pesada, se puso de pie. Ofreció una suma tan alta que todo el burdel se quedó en silencio. Mi padre lo miró como si hubiera encontrado oro en el barro. Golpeó un martillo de madera. Sí, trajo un martillo de verdad y gritó: ¡vendida! ¡Vendida! No dolió por fuera, dolió en un lugar que no tiene nombre. La noche continuó con música, risas y licor. Me llevaron a una habitación como si fuera un paquete listo para entregar. Me senté en el borde de la cama con el vestido pegado a la piel, esperando el golpe en la puerta, esperando el destino que todos en esa casa conocían, excepto yo. Pero esa noche el hombre no vino. Estaba demasiado borracho. Se quedó dormido en una silla. Mi padre dijo que lo dejaría para otra vez. Dormí con el vestido puesto, sin saber si eso era suerte, un retraso o un castigo. A la mañana siguiente, desperté con el rostro hinchado y el alma perdida. Mi padre no mencionó el retraso, solo dijo: prepárate de nuevo, él volverá. Y lo entendí más que nunca. Había que empezar de nuevo, como si nada hubiera pasado. El burdel seguía igual, humo, risas forzadas, olor a tabaco pegado al techo, pero esa mañana el aire era más pesado. El suelo de madera parecía gemir bajo cada paso, y sabía por qué. Sabía que el tiempo se estaba agotando y me arrastraría con él. El hombre regresó temprano, antes de que el sol estuviera alto. Rompió la falsa calma de la casa. Golpeó la puerta con fuerza, escupió en el suelo de la entrada y gritó: ¿dónde está? Pagué, compré, vengo por lo mío. Nadie respondió. Todos bajaron la cabeza. Incluso el gramófono se apagó, como si el silencio pudiera ocultar el asco. Mi padre bajó las escaleras, tranquilo como siempre, con un vaso de licor en la mano, la camisa desabotonada, la sonrisa de un comerciante. Calma, doctor, esta casa cumple sus promesas. La niña estará lista en unos minutos. La niña, siempre la niña. Nunca su hija, nunca Natalia. Leticia fue la primera en actuar. Me encontró paralizada en el pasillo, con el rostro pálido, intentando volverme invisible.
Me arrastró a su habitación y cerró la puerta con llave. «Tienes que ser fuerte, mi flor», dijo, con los ojos ya húmedos. «Sé que esto no es justo, sé que no deberías ser tú, pero ahora necesitas resistir. Estaré aquí esperándote después. Búscame, ¿entendido?». Asentí, sin estar segura. Intenté resistirme. «Leticia, no quiero. Escóndeme. Ayúdame». Me tomó por los hombros, sus ojos fijos en los míos. «Quiero mucho, pero él no lo permite. Es el jefe. Controla todo aquí, incluso a mí». No hubo tiempo para decir más. Mi padre abrió la puerta de golpe, sin tocar, sin pedir permiso. Entró, tomó mi brazo y me arrastró como si fuera un saco de harina. «Vamos, muñeca, es hora de mostrar tu valor», grité. «Papá, por favor, no quiero, escúchame». Pero no escuchó, ni siquiera una coma. Me arrastró por las escaleras, abrió la puerta de una habitación y me arrojó dentro. Cerró con un portazo que me hizo estremecer. La habitación parecía más pequeña, las paredes parecían aplastarme. 5 minutos después, el hombre entró. Era gordo, sudoroso, con un olor a mezcla de licor viejo y falta de decencia. Su mirada lo decía todo. No necesitaba abrir la boca. No habló. Solo se acercó. Sin amor, sin ternura, sin preguntas. Solo fuerza, prisa y esa furia sucia de quien cree que ha comprado el derecho a destruir. Lloré, supliqué, grité, pero allí lo que yo quería no valía nada. Lo que sentía valía aún menos. Terminó como quien acaba una comida grasienta, satisfecho. Se levantó, se ajustó los pantalones, soltó una risa burlona y salió, silbando mientras caminaba. Me quedé allí, acurrucada en el suelo, con dolor por dentro y por fuera. El vestido estaba roto. Mi cuerpo ya no era mío. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos, tal vez toda una vida. La puerta se abrió suavemente. Era Leticia. Me vio en ese estado y no dijo nada. Se arrodilló, me abrazó, me atrajo a sus brazos. Lloré allí, lloré como si fuera a morir. No tenía derecho, mi flor. Lo sé, repetía. Sollozaba, con el rostro hundido en su cuello, el corazón latiendo desbocado. «Lo odio, Leticia», dije con la voz rota. «Odio a mi padre». Ella no intentó justificarlo. No me dijo que exageraba. Solo me abrazó más fuerte. «Lo sé, Natalia. Yo también lo odiaría». Me ayudó a levantarme, me llevó al baño, me dio jabón, una toalla, cerró la puerta, pero se quedó afuera esperando. «Estoy aquí, ¿de acuerdo? Si necesitas algo, toca la puerta». En la palangana traté de lavar lo que quedaba, pero eso no se iba. Ningún jabón, ninguna oración, ningún tiempo podía borrarlo. Esa noche mi cuerpo seguía siendo el de una niña, pero mi alma había envejecido. Pensé que después de eso el mundo se detendría, que el suelo se abriría, que el cielo gritaría, que alguien tocaría la puerta diciendo que todo era un error. Pero no. A la mañana siguiente desperté con el sonido de una escoba barriendo el pasillo y el olor a café aguado desde la cocina. La vida continuaba, como si nadie hubiera destruido mi vida. Sobre el tocador había un regalo, una cajita con un lazo dorado
y una nota breve. Para la estrella de la casa. La abrí. Un lápiz labial nuevo, rojo intenso, del tipo que nadie usa de día. Pero allí ya no había días para mí, solo noches interminables, con maquillaje en el rostro y silencio en la garganta. La vida en el burdel transcurría como un reloj roto, marcando horas sin sentido, atrapado en un bucle de noches que se devoraban unas a otras. Me despertaba cada día con los ojos pegados, el cuerpo agotado gritando de dolor y el corazón queriendo escapar de mi pecho. Pero ese mundo, el mundo cruel que mi padre, Gustavo, había construido, exigía que me pintara los labios, me peinara y bajara al burdel con una sonrisa. Sobre el tocador siempre había algo nuevo, un lazo, un frasco de perfume barato, un vestido más ajustado que el anterior. Todo era un recordatorio de mi papel, ser la estrella, aunque brillar significara marchitarme un poco más cada día. Leticia llamó a la puerta esa mañana. Entró con pasos ligeros, evitando mirarme demasiado tiempo. Se sentó en el borde de la cama, tomó mi mano y guardó silencio. La mujer que alguna vez contaba chistes con voz de tía, ahora solo me ofrecía quietud, un regalo más valioso que cualquier palabra. «Quieren que bajes», dijo finalmente, con voz grave. «Hoy, mañana, pasado, ya sabes, aquí no hay pausas». Quise gritar que no podía, que mi cuerpo no lo soportaba más, que mi alma ya no estaba aquí, pero no dije nada. Me levanté, me puse el vestido, me maquillé, porque en esa casa resistirse era buscar más castigo. Bajé al burdel y todo seguía igual. Humo de cigarrillo por todas partes, risas estruendosas, hombres golpeando vasos contra las mesas como si hubieran ganado la lotería. Al verme, soltaron bromas. «La niña ya es toda una mujer». Mi padre rió fuerte, una risa que resonaba como un martillo. «Ahora está lista para trabajar», dijo, y cada palabra era como un clavo en mi piel. Caminaba despacio, como si pisara vidrio roto. Cada paso era un recordatorio, cada risa un golpe. Las chicas evitaban mi mirada. Incluso Karin, que siempre me saludaba cada mañana con una sonrisa, se escabulló a la cocina. Me asignaron una nueva tarea: servir licor. Llevaba vasos de un lado a otro, con la botella en la mano, una sonrisa forzada en los labios y el estómago vacío. Fingía no escuchar los comentarios, los apodos, las manos que accidentalmente rozaban mi brazo. Pero lo escuchaba todo, lo entendía todo, solo que no reaccionaba. Reaccionar allí era invitar más dolor. Día tras día bajaba al burdel sin alma, sin voz, con el vestido pegado a la piel como una vergüenza. Cada escalón que descendía traía un susurro en mi interior. Tal vez hoy no sea tan malo, pero siempre era malo y siempre era peor. Me llamaban estrella como si fuera un cumplido. Yo, que alguna vez solo quise correr descalza por el patio y comer pan con mantequilla caliente, ahora era la más deseada. «La niña de Gustavo», decían los hombres, con una sonrisa que me revolvía el estómago, como si fuera una bebida en el menú, una oferta limitada. Mi padre ya no se molestaba en disimular. Me exhibía como un trofeo, agarraba mi hombro, me giraba frente a los clientes. «¿No es lo más hermoso que ha visto este burdel?», decía,
riendo con orgullo, me apartaba de su mano, retrocedía por instinto, como quien evita el fuego. Él lo notaba, por supuesto, y cuando no soportaba mi rechazo, destrozaba cosas, vasos, sillas, cortinas. No volvía a tocarme, pero su mirada me golpeaba más fuerte que cualquier cosa. Las chicas lo veían todo, pero nadie decía nada. Leticia apretaba los labios hasta hacerlos sangrar. Karim fingía necesitar lavar algo cada vez que él empezaba a gritar. Esa era la regla de la casa, callar para sobrevivir, y yo obedecía. Cada día, cada noche, me pintaba los labios, me ponía un lazo, calzaba tacones y sonreía. Me colocaban en la sala principal, me asignaban turnos. Al principio eran 5 hombres por noche. Cuando cumplí 13, ya eran 8, 9. Ánimo, decían. Eres joven, tienes fuerza. Joven, una palabra que debería estar prohibida. A veces me preguntaba si él sentía algo, si alguna vez sentía un nudo en el pecho, remordimiento, o ya sea una gota de vergüenza. Pero creo que no, porque cuanto más evitaba mirarlo a los ojos, más me empujaba hacia otros, como un castigo. O tal vez era una venganza porque lo odiaba o porque sabía que lo odiaba. Empezó a aceptar clientes que antes rechazaba, desconocidos, peligrosos, los que hablaban demasiado bajo o miraban demasiado tiempo, los que pedían cosas que las otras chicas negaban. Es nueva, aprenderá, decía, y me empujaba, y yo iba, porque no ir significaba más gritos, más puertas cerradas, más amenazas. Una semana llamó a un hombre enorme, del tipo que llena todo el marco de la puerta. Llegó en silencio y señaló hacia mí. Mi padre asintió, como si cerrara un trato en un corral de ganado. Me empujaron a una habitación, cerraron la puerta. Él no quería besar ni hablar, quería golpear. Sacó el cinturón antes incluso de quitarse la camisa. Lo entendí de inmediato. No era amor, no era deseo, era rabia. Y yo era el blanco, como si tuviera una deuda con la vida, y yo fuera la factura. Los golpes eran secos, fuertes. Cada grito mío lo hacía reír, como si mi dolor fuera música. Afuera escuché sollozos. No eran míos. Era Karine, apoyada en la puerta, escuchándome, sintiéndome, pero sin poder hacer nada. Soporté sola, con una testigo que solo sabía llorar. Cuando terminó, no miró atrás. Tiró dinero sobre la mesa, escupió en el suelo y salió, silbando mientras caminaba, como si hubiera ganado una partida de cartas. Me quedé acurrucada, con los brazos amoratados, el alma destrozada. Leticia entró justo después, se sentó a mi lado, cubrió mi cuerpo con una manta. No eres lo que te hacen, dijo, pero yo ya no sabía qué era, porque en esa casa ser una persona era un lujo, y yo solo era mercancía en uso. Esa noche me miré al espejo y no reconocí a quien estaba allí. Rostro maquillado, labios rojos, cabello recogido según las reglas del burdel, la estrella de la casa. Pero por dentro era polvo. Me veía como se ve una vitrina cara, hermosa de lejos, intocable de cerca. El problema es que yo no era un maniquí, y cada día alguien extendía la mano para tocarme. Las chicas ahora me trataban como a una veterana, algunas por lástima,
otras por miedo, algunas susurraban: «Aguantas bien, pequeña, a tu edad yo ya habría caído», y yo sonreía, porque eso esperaban, una sonrisa, un caminar elegante. Pero por dentro algo empezaba a moverse, una parte que ya no quería obedecer, que susurraba: «Huye», aunque no sabía a dónde. Leticia lo notó primero, vio que dudaba antes de subir a las habitaciones, que rechazaba un vaso de licor, que guardaba un silencio excesivo, incluso en un lugar donde el silencio era ley. Un día me interceptó en el pasillo. «¿Qué tienes en la cabeza, Natalia?», preguntó. «Nada», respondí, pero no me creyó. Mi padre también empezó a sospechar. Lo sentía en el aire, intentaba hablar conmigo, pero yo respondía con monosílabos. Cuando trató de tocarme, me encogí. Para entonces, incluso su sombra me daba náuseas. Reaccionó con silencio, gritando a las chicas por cualquier cosa, rompiendo botellas, pateando puertas, pero no me tocó. No se atrevía. Una noche se acercó con la cara de quien vende promesas falsas. «Estás rara», dijo. «¿Qué? ¿Ahora quieres hacerte la santa?». No respondí, solo me fui. Si el remordimiento tuviera olor, él apestaría como su aliento. No tenía un plan, ni un mapa, solo el deseo de irme, de desaparecer en el camino, de convertirme en polvo. Cada vez que abría la ventana de mi habitación, el viento susurraba: «Vete». Pero la puerta estaba cerrada con llave, y el miedo dormía bajo mi cama. Una noche, durante la cena, Jan, una chica nueva y atrevida, soltó sin pensar: «¿Alguna vez han pensado en escapar?». El tenedor de Karin cayó al suelo. Leticia entrecerró los ojos. Jan insistió: «Hay un pueblo cerca. Juntamos dinero y desaparecemos». Leticia respondió con una frase que resumía toda la casa: «Aquí no se desaparece, aquí nos marchitamos». Pero la idea se quedó. Me acompañaba por los pasillos, dormía en mi almohada, se enredaba en mis pies cada vez que un cliente me arrastraba. Y entonces él apareció, un hombre nuevo, un rostro que no pertenecía a ese lugar. Entró despacio, vestido de manera sencilla, con la cara limpia y unos ojos que no sabían mentir. Me vio y se detuvo. No dijo nada, solo se quedó allí, con un vaso de licor en la mano, fingiendo prestar atención a la música. Pero sus ojos no se apartaban de mí. Lo sentía cada vez que pasaba cerca. Evitaba su mirada, daba rodeos. No quería más ojos sobre mí. No confiaba en nadie que tuviera dientes en la boca. Lo escuché preguntar a una chica quién era yo. Estaba lo suficientemente cerca para oír sin intentarlo: «¿Quién es esa chica?». La respuesta vino con un suspiro: «La hija del jefe, la que más sufre en esta casa, la única que no debería estar aquí». Él solo asintió, pero no dejó de mirarme toda la noche, como si viera algo que nadie más veía. El burdel seguía girando como un carrusel roto, atrapado en su propia miseria. Cada noche era una copia de la anterior: luces parpadeantes, risas vacías, el olor a tabaco y licor pegado a las paredes. Pero algo en mí había cambiado. No era valentía, no todavía. Era un agotamiento tan profundo que se convertía en rebeldía, una chispa que se negaba a apagarse por completo. Diego
El hombre de mirada tranquila seguía apareciendo. Cada vez que entraba, el aire parecía aligerarse, como si su presencia trajera un pedazo de un mundo aún no podrido. Pero yo desconfiaba. Había aprendido que los hombres, incluso los que parecían amables, siempre querían algo, y yo ya no tenía nada que dar. Regresaba cada noche, siempre igual, ropa sencilla, una botella de cerveza barata y unos ojos que no sabían mentir. Se sentaba en su rincón habitual, observándome sin hablar, sin acercarse. Las chicas comenzaron a murmurar. ¿Ese tipo viene a rezar al burdel o qué? Bromeaban. Karin, con su humor amargo, dijo, ¿o será que quiere cortejar a Natalia? Casi me reí. Cortejar. Una palabra tan absurda en un lugar donde el amor era solo una transacción. Pero Tiago no pedía nada. No aceptaba las invitaciones de las chicas, ni las discretas ni las descaradas. Solo miraba como si leyera un libro triste que no podía dejar de lado. Mi padre, Gustavo, lo notó. Al principio, fingió encontrarlo gracioso. Llamaba a Tiago el poeta cliente, el santo del burdel, reía fuerte, bromeaba frente a todos, pero por dentro lo sentía, sus ojos se entrecerraban cada vez que Tiago entraba, como si oliera un peligro que no podía nombrar. Una noche, después de que bajé de una habitación en el piso de arriba, me llamó a la cocina trasera. Estaba sentado en la silla de mimbre que solo usaba cuando estaba furioso, pero se contenía. Un vaso de cachaza a medio llenar, diluido con agua. Mala señal. Natalia, siéntate, ordenó. Obedecí, rígida, en silencio. Ese tipo, ese Tiago, ¿qué hace contigo allá arriba? Su voz era baja, pero cortante como un cuchillo. Nada, respondí mirando al suelo. Golpeó la mesa con tanta fuerza que una cuchara cayó al piso. Entonces, ¿por qué paga el doble? Habla. ¿Por qué un hombre paga el doble por una chica y no la toca? Levanté la vista, por primera vez mirándolo con desafío. Pregúntale a él. Me miró fijamente, los ojos rojos de ira. Te lo pregunto a ti, niña. ¿Qué juego estás jugando? ¿Quieres controlar este burdel? ¿Crees que él te sacará de aquí y te convertirá en princesa? Eres del burdel, siempre lo serás. No respondí. Me levanté, sin pedir permiso, sin miedo. Haz lo que quieras con esta casa. Conmigo ya no. Salí, sin mirar atrás. Esa noche, Tiago estaba en el porche. Me vio bajar, con lágrimas que no podía ocultar, pero no preguntó nada. Solo extendió la mano y me ofreció un caramelo que había traído de un pueblo cercano. He comido esto toda mi vida, dijo. Simple, pero bueno. Me senté a su lado, tomé el caramelo y lo comí. Entonces dijo algo que lo cambió todo. Si quieres, puedo sacarte de aquí. Me quedé atónita, el vaso de agua temblando en mi mano. ¿Sacarme? ¿Cómo? Pregunté, tratando de ocultar el dolor que solo pensar en eso me causaba. De verdad, con una maleta, con una nueva dirección, contigo dejando esta casa, a este padre, esta prisión. Solté una risa amarga, del tipo que surge al escuchar demasiadas promesas vacías. ¿Quieres salvarme? Me miró, serio. No quiero salvarte. Quiero darte la oportunidad
de salvarte a ti misma. La elección es tuya. Me apoyé en un mueble, mi cuerpo contra la madera fría, el corazón latiendo desbocado. ¿Crees que es tan fácil? Solo salir por la puerta y ya. Soy la joya de la casa, Diego, la muñeca favorita del jefe. No me dejará ir con un lazo. Asintió, como si entendiera cada palabra. Por eso hay que hacerlo a escondidas. Sacó una bolsa y la puso sobre la mesa. Dentro había suficiente dinero para comprar una casa entera. Esto es lo que he reunido. Si no alcanza, huimos. Me quedé en silencio, mirando el dinero como si fuera una ilusión. ¿Y a dónde iríamos? ¿A dónde no me encontrará? Al lugar más invisible del mapa, respondió. Dudé. ¿No me conoces? Sonrió levemente. Sé lo suficiente para saber que no deberías estar aquí. La conversación terminó ahí. El resto de la noche fue un silencio compartido. Él sentado, yo acostada, ninguno durmiendo, pero ambos en paz. Al día siguiente, el burdel estaba tenso como una cuerda de guitarra. Mi padre me vigilaba desde las escaleras hasta la cocina. El aire era pesado, como si las paredes supieran lo que se avecinaba. Durante el almuerzo, me llamó al patio trasero. Estaba sentado, con la camisa abierta, el vientre sudoroso, un cigarrillo en la mano. Me miró como si quisiera atravesarme. Tú y ese tipo están tramando algo, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, pero no me creyó. ¿Crees que puedes engañarme, Natalia? ¿Crees que no veo cómo caminas? ¿Cómo la sonrisa vuelve a la comisura de tu boca? Yo construí este burdel, niña. Te crié en este suelo. Eres mi obra, y nadie me roba lo que es mío. No soy un objeto, dije, mirándolo a los ojos. Algo en mí se rompió, una rabia antigua, fermentada durante tanto tiempo, lista para estallar. Deberías haber muerto en lugar de mi madre. Levantó la mano, pero no me golpeó. Por primera vez vi miedo en sus ojos, no por mí, sino por lo que significaba esa rebeldía. Regresé al burdel, el cuerpo ardiendo, el corazón como fuego. Esa noche, Diego estaba en el porche. Mañana, dijo, te veré en la puerta trasera, sin equipaje, solo tú. ¿Confías en mí? Asentí y se fue. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Era una noche como tantas otras. Cuando el burdel respiraba con máquina, los vasos se llenaban solos y las risas no tenían motivo. Pero yo sabía que algo era diferente. Diego dijo hoy, sin hora, sin plan, solo hoy, y yo, que había pasado la vida leyendo entre líneas, entendí lo que quería decir. Estuve en silencio todo el día. No comí, no hablé, no toqué a nadie. Solo esperé, con el cuerpo inquieto, el estómago revuelto y el corazón como un animal salvaje golpeando mi pecho, queriendo escapar antes que yo. Esperé a que la casa durmiera. Esperé a que mi padre bebiera hasta perder el rumbo. Cuando el gramófono tocó la última canción y los pasos cesaron, me levanté de la cama como quien va a robar su propio destino. No llevé nada, solo la ropa que tenía puesta y un coraje nacido del dolor. Atravesé el burdel oscuro como si cruzara mi pasado. Cada silla, cada mesa, cada pedazo de madera llevaba una parte de mí.
y lo dejé todo atrás. Llegué a la puerta trasera. Karin ya estaba allí, con el rostro pálido, temblando. ¿Estás segura, pequeña?, preguntó. No, respondí, pero estoy cansada y el cansancio pesa más que cualquier certeza. Me dio una pequeña bolsa de tela. Dentro había un caramelo, una carta arrugada y el pasador de pelo de mi madre. Esta es tu historia, dijo. El resto lo escribes tú. Leticia apareció a su lado, abrazándome fuerte. Si alguna vez te alcanza, como a nosotras, regresa. Si no, vete y vive por todas nosotras. Asentí, sin fuerzas para decir más. La puerta se abrió con un chirrido que parecía un grito, pero Diego estaba allí, el coche encendido, las luces apagadas, la ventana entreabierta. Subí al coche sin mirar atrás. Nos lanzamos a la carretera. El camino era negro, con maleza a ambos lados. Cada curva parecía querer jalarme de vuelta, pero me aferré al asiento y a lo poco que quedaba de mí. En el retrovisor no había luces ni señales de que él supiera. O era silencio, o era la calma antes del disparo. Diego no hablaba. Conducía con los ojos fijos en el camino, las manos firmes en el volante. ¿Estás bien?, preguntó. Dilo cuando pasemos el segundo pueblo. Entendió. El coche avanzó por horas, pasando por pequeños pueblos, aldeas olvidadas, caminos de tierra, gasolineras que parecían de película de terror. Me quedé dormida unos minutos, solo porque mi cuerpo suplicaba un descanso. Desperté cuando el asfalto se convirtió en adoquines. Miré alrededor. Era un mundo diferente. Árboles alineados, césped podado, una reja de hierro que se abría automáticamente sin que nadie la tocara. A lo lejos, una mansión. Digo mansión, del tipo con fachada de vidrio, un porche interminable, una entrada que parecía exigirle al viento pedir permiso. ¿Dónde estamos?, pregunté. En mi casa, respondió Diego. Tu casa. Apagó el motor y se giró hacia mí. No mentí, solo no conté todo. Entré a la casa como quien invade un templo. El suelo brillaba, el aire olía limpio, el silencio era reconfortante. Diego me señaló una habitación, con una cama suave, sábanas blancas, una ventana que daba a un jardín. Estarás a salvo aquí, dijo. Me quedé parada, sin saber qué hacer con esa quietud. Por primera vez en años, no había puertas cerradas con llave, ni pasos pesados en el pasillo, ni miradas que me aplastaran, pero el miedo seguía ahí, escondido en mi pecho, susurrando que esto no podía ser real. La mansión de Diego era un mundo tan extraño que al principio me sentí como una intrusa, como si mis pasos sucios fueran a manchar el suelo reluciente. Pero con el paso de los días, poco a poco encontré mi lugar. Lavaba la ropa aunque había lavadora, limpiaba el suelo aunque ya estaba impecable, porque necesitaba mantener mis manos ocupadas, como si el movimiento pudiera alejar los recuerdos. Diego me decía que no era necesario, y yo respondía, no lo hago por obligación, lo hago porque así sigo adelante. Él respetaba mi silencio, mi espacio, mi necesidad de reconstruirme pedazo a pedazo. Nunca me tocaba si yo no lo permitía. Dormíamos en habitaciones separadas porque quería que tuviera la libertad de elegir, incluso en el amor. Eso me derretía más que cualquier abrazo. Su presencia era constante, pero nunca invasiva.
Cuando hablaba, lo hacía con la calma de quien no tiene prisa por llenar el silencio. Cuando callaba, lo hacía con la paciencia de quien sabe que las heridas necesitan tiempo. Me dio una habitación propia con una cama suave, sábanas blancas y una ventana que daba a un jardín lleno de flores cuyos nombres desconocía. Por las noches miraba las estrellas desde allí, preguntándome si este lugar era real o solo un sueño que se desvanecería al amanecer. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentía un alivio inmenso, como si me hubieran quitado de un yugo del cuello. Por otro, el miedo acechaba, escondido en cada rincón de mi alma. Soñaba con mi padre, Gustavo, con sus ojos furiosos, sus manos arrastrándome de vuelta al burdel. Me despertaba gritando, empapada en sudor, con el pecho apretado. Diego aparecía en la puerta en un instante, se sentaba al borde de la cama y tomaba mis hombros. «No vendrá», decía, «no te encontrará». Pero yo temblaba. «No sabes de lo que es capaz», susurraba. Me miraba, serio. «Lo sé, y por eso no vendrá». Una noche me contó la verdad. «La noche que te saqué, él no vio que te ibas. No vio la puerta abrirse. Estaba drogado». Me quedé atónita. «¿Drogado? ¿Cómo?» Diego respiró hondo. «Hablé con Karin, lo planeamos. Ella puso un sedante en su licor. Leticia se lo sirvió. Se desmayó antes de darse cuenta. Despertó 3 días después. Lo miré como si me hubiera dicho que la luna había caído en el patio». «¿3 días?» asintió. Para entonces ya estábamos lejos. Sentí una mezcla de alivio, asombro y gratitud. Karin lo había hecho. Había arriesgado todo por mí. Lloré esa noche, no de tristeza, sino porque sabía que aún había personas dignas de ser valoradas en este mundo. Con el tiempo, comencé a sentirme más ligera. No era alegría, no todavía. Era el alivio de no tener que cargar con el miedo todo el tiempo. Diego me trajo libros, me enseñó a leer de nuevo, a escribir de nuevo. Descubrí que me gustaba pintar, y mis dibujos comenzaron a cubrir las paredes de la casa, que antes era solo una mansión fría, pero ahora era un hogar. Estudié, tomé cursos, aprendí cosas que nunca pensé que podría saber. Cada día era una pequeña victoria, un paso más lejos del burdel, un pedazo de mí que recuperaba. Una noche cualquiera, bajo un cielo tan claro que parecía brillar a propósito, me senté junto a Diego en el sofá. Él leía un libro, como siempre. Yo fingía ver la televisión, pero lo observaba. Las pequeñas arrugas cerca de sus ojos, la forma en que mordía la comisura de su labio al concentrarse. Sin pensarlo, lo besé. Simple, sin música de fondo, sin escena de película. Solo mi beso. Él no retrocedió, no avanzó. Lo recibió y cuando terminó, me miró como si estuviera agradecido. Desde ese día comenzamos a encajar poco a poco, sin forzar, como 2 piezas de un rompecabezas que se encuentran después de tanto buscarse. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en las que los recuerdos regresaban como fantasmas. Me despertaba gritando, temblando, sintiendo las manos de mi padre, las risas de los hombres, el peso de sus miradas. Diego me abrazaba,
Dejaba que llorara en su hombro. No eres lo que te hicieron, repetía. Y yo poco a poco comenzaba a creerle. Su amor no era posesivo, no exigía. Era un amor que me permitía ser yo misma, que me daba espacio para crecer, para sanar. Con él aprendí que el amor no es una jaula, sino un refugio. Tuvimos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Cada uno fue criado con dignidad, amor y verdad. No les oculté mi historia, no todos los detalles, pero sí lo suficiente para que respetaran a las mujeres, para que entendieran el valor de la libertad. Ahora, cuando me llaman abuela, sonrío de verdad, porque alguna vez pensé que moriría sin ser madre, sin ser nada, y ahora soy madre, abuela, esposa y sobre todo una mujer completa. Una tarde tranquila estaba en el porche, mecándome en una hamaca, con el sol acariciando mi rostro. Diego leía un libro dentro de la casa, como de costumbre. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cálido, pacífico. Sonó el interfono. El guardia dijo que había llegado una carta. Bajé, pensando que era otro regalo de Diego. Un libro, flores o frutas con nombres que no sabía pronunciar. Pero era una carta, un sobre sencillo, arrugado, amarillento, como si hubiera recorrido medio mundo para llegar a mis manos. Reconocí la letra antes de abrirlo. Leticia. Me senté en los escalones, respiré hondo y abrí el sobre. Natalia, mi flor, comenzaba la carta. La casa cambió después de que te fuiste. El primer día fue como si nos hubiéramos quedado huérfanas. Pero al segundo día algo pasó. Una por una, las chicas comenzaron a irse. Algunas de noche, otras a plena luz del día, sin esconderse. Nadie pidió permiso, nadie miró atrás. Tu padre, no me gusta llamarlo así, pero tú entiendes, intentó detenerlas. Gritó, golpeó, amenazó, pero ya nadie agachaba la cabeza. Recordaban lo que te hizo, lo que nos hizo, lo que nos obligó a hacer. Cuando gritó por tercera vez y nadie corrió, supo que había perdido. Karim se fue con la ropa que llevaba puesta. Jan saltó por la ventana. Rita solo llevó su peine favorito. Yo sigo aquí, pero solo soy un cascarón. Estoy juntando valor para ser la última. No regreses, mi flor, ni siquiera de visita. La vida es tuya ahora. Vívela plenamente. Diego es un buen hombre, y eso es raro. Pero si tienes un momento libre, recuerda a esta vieja, a Karine. Recuerda que fuimos tus madres prestadas cuando la tuya se fue demasiado pronto. Te amamos, te protegimos a nuestra manera y lo haríamos todo de nuevo, Leticia. Cuando terminé de leer, las lágrimas empapaban la carta. No era tristeza, era asombro, era amor acumulado, era dolor transformado en fuerza. Entré a la casa, con la carta aún en la mano. Diego vio mi rostro, no preguntó nada, solo abrió los brazos. Lloré en su hombro como si todavía fuera esa niña de 10 años. Cuando pude hablar, solo dije, ellas son libres, yo soy libre, lo logramos. Esa noche escribí una carta de respuesta que nunca envié porque sabía que Leticia no necesitaba papel para sentirlo. Le agradecí a ella, a Karim, con todo lo que había en mi corazón. Fueron mi puente, mi refugio, mis madres cuando la mía se convirtió en un recuerdo.
Ahora soy la abuela Natalia, doña Natalia Almeida si quieres ser formal. La gente me saluda con respeto, los empleados me llaman señora con cariño, no con miedo, porque en mi casa nadie agacha la cabeza, todos se sientan a la mesa si quieren, y quien limpia también ríe. Me convertí en una dama, ¿ves? Sin pedirlo, pero mereciéndolo. Diego sigue siendo el hombre tranquilo, firme y dulce, que me sacó del infierno. Su cabello ahora es plateado, su piel lleva las marcas del tiempo, pero su amor no ha envejecido ni un día. Siempre dice que me ama más de lo que un poeta podría escribir, que mi nombre es sinónimo de paz en su corazón. Y lo siento, en su toque, en su mirada, en su silencio. Todavía tomamos café juntos cada mañana. A él le gusta mi pan con mantequilla. A mí me gusta cómo me mira, como si fuera la primera vez. Por las noches, cuando nos acostamos, toma mi mano. Eres mi niña, dice. Y le creo porque nunca miente. Esta es mi historia, pero podría ser el comienzo de la tuya, si te atreves a correr, aunque no sepas a dónde. Si has leído hasta aquí, amigo, deja un me gusta, porque vivir duele, pero vivir en paz después de tanto dolor es un milagro. Y yo soy la prueba viviente de que los milagros existen, no como luz del cielo, sino como personas buenas que llegan en el momento justo. Pregúntame si alguna vez he sido amada como un milagro. Lo he sido y lo sigo siendo cada día.